temas que están gravitando en el marco de poder llevar a hacer esta mañana junto a ustedes una evaluación de todos los aciertos y también de los grandes desafíos que aún quedan en esta nueva, digamos, efeméride de cumplimiento del primer año de gestión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele. Vamos a ver. Pues, mira, del presidente hay mucho que decir, pero igual creo que uno de los temas importantes que sonaban ya el día de ayer, y perdón que lo meta al ruedo, es la captura del expresidente de la Asamblea Legislativa. Doctor Norman Quijano. El doctor Norman Quijano, sí, quien entiendo yo, según un artículo de un periódico norteamericano, ya había sido detenido desde el 6 de marzo de este año. Esto es interesante porque recordemos que el doctor Norman Quijano fue desaforado, en un desafuero en el cual yo no estoy de acuerdo, en la Asamblea Legislativa salvadoreña, cuando él era diputado del Parlacen, se mueve, ¿no?, en teoría inicialmente para Honduras y luego pasa a Estados Unidos, donde durante la administración Biden aparentemente tenía un estatus de protección. Estando ahí, pues ya se da la condena en el Estado salvadoreño y entiendo yo que se hace la solicitud. Por lo que se desprende de la lectura de este artículo, se señala no solo el tema de que aparentemente es una petición personal de esta administración que se lo hagan llegar a Norman Quijano, por la condena que tiene con las negociaciones de pandillas, que dicho sea de paso, de ser cierta eso, pues Arena debería desaparecer según la ley, ¿no? Igual que en el caso del FMLN, y habría que investigar también todos los artículos que han salido en el caso de Nuevas Ideas también, ¿verdad? Porque parece que aquí, y tenemos claro, nadie se escapa con el hecho de haberse sentado con estos grupos delincuenciales y haberles dado un carácter electoral y político cuando estaban fuera del margen de la ley. Esto deja a la vista de que el problema de las pandillas se instrumentalizó de forma política y electoral por muchos políticos, y que esta es una señal positiva de que el hecho que se le esté dando combate, pero también un llamado a que se haga parejo con todos los que han sido señalados, porque si yo no me equivoco, el mismo medio que publicó los audios y los videos de Norman es el mismo medio que más adelante pues ha señalado a otros funcionarios. Entonces, lo de Norman, digamos, ya tenía un trayecto, tenía un proceso pendiente, pero se espera ver también que esto sea parejo, que la lucha contra las pandillas y especialmente esta vinculación política que se hizo se termine de una vez por todas, porque si no, no se va a poder abordar el tema de la delincuencia. Meterme en el análisis de que el hombre ha sido condenado por una Cámara, fue desaforado por la Asamblea Nacional, ¿verdad? El hombre ha pedido una apelación ante la Sala de lo Penal, que entiendo que aún no está resuelta, pero eventualmente lo estará, más temprano que tarde. Y a mí, si me preguntan, creo que va a confirmar la sentencia de la Cámara, porque la prueba fue muy sólida. Y por último, que el hecho de que si él es traído a El Salvador por la vía de haber violado reglas de inmigración, es perfectamente o cabe en el contexto de la legislación norteamericana. Podría seguir con el análisis, vea, como algunos colegas, vea que si viene aquí, que si toca llevarlo por allá, por acá, o no lo van a traer todavía, van a esperar a lo que diga un juez ahí en los Estados Unidos que tiene pendiente una solicitud de asilo político y lo que le dio la administración Biden, ¿verdad? Él fue el que le dio ese. Especial administración Biden, y yo creo que el señor Quijano, el doctor Quijano, ha de haber sido los que le prendió unas 20 velas a San Judas Tadeo para que ganara la candidata Kamala Harris, ¿verdad? Pero no le salió, porque la administración Biden ya sabemos la actitud que tenía en relación a la administración salvadoreña, ¿verdad? Y entonces, mientras el juez correspondiente decidía la solicitud de asilo, pues entonces le dio una especie de protección ejecutiva que depende exclusivamente del Ejecutivo. Claro, el Ejecutivo ahora no es el mismo que el Ejecutivo cuando le otorgaron esa. Si viene a El Salvador, por la razón que venga,
que si viene extraditado, que tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos, que si viene por cuestiones de inmigración, a mí no me interesa la razón por la que venga. Si viene el día que ponga un pie en el territorio salvadoreño, tiene que ir a cumplir con la condena, tiene que ir a cumplir con lo que señalan los tribunales salvadoreños, y si eso es privación de libertad, va a tener que ir a la cárcel. No, ya no me interesa, yo no me voy a meter a los recovecos jurídicos de que si la extradición, si no procede, si es por inmigración, no me interesa. Si pone un pie en El Salvador, va preso. Y eso es lo que le toca, porque los corruptos tienen que ir presos. Todos los corruptos. No importa el color, eso es lo importante. Sí, pero este es peor, de donde este ya está condenado. Es que hay un montón de condenados, te voy a decir. Llama la atención que el Fondo Monetario Internacional ha dado el visto bueno, diciendo de que El Salvador ya cumplió, no sé, yo no he terminado de leer el primer acuerdo que se hace, porque se refiere no solo al tema, ya quitó un montón de gente en el estado, 11.000 plazas, que es parte de las reducciones que pide el fondo. Aprobó la ley anticorrupción. Le dio para atrás al tema del Bitcoin. El pago de la deuda se va a hacer en dólares. Pero la parte sobre democracia, transparencia, respeto a los derechos humanos, esa parte personalmente no se ha cumplido, hombre. Tenemos defensores de derechos humanos detenidos. No hay investigaciones fuertes sobre el tema de corrupción. Más allá de la novia de Soyapango, aquel comisionado, 2 diputados que los estaban traicionando a ellos, porque eso no sería un acto de corrupción básico, con finanzas del Estado, los estaban traicionando a ellos. Y para de contar, pero infinidad de reportes de investigación del mismo medio de donde el fiscal Raúl Merara tomó información para procesar tanto a Sigfrido Reyes como a Norman Quijano, porque fue Raúl Merara quien inició ese proceso. Es una medalla que no se puede colgar esta administración ni este fiscal. Hombre, no han procesado a nadie más, y habría que hacerlo, habría que darle seguimiento. Hay un montón de señalamientos en diferentes instituciones, sobre todo con dineros y manejos durante la pandemia, que para mí la pandemia fue bien manejada. Yo creo que estando con el frente hubiéramos estado esperando la vacuna de los cubanos y nunca hubiera venido. Pero una cosa es que la manejaran bien y otra es que nos expliquen cómo usaron los recursos. Realmente es el de seguridad. Yo siempre lo he dicho, la seguridad como resultado, porque tenemos seguridad pública a costa de la seguridad jurídica. Nos cayó la suspensión de las garantías, este cambio de reglas indiscriminadas, este excesivo pragmatismo político está afectando la seguridad jurídica, pero sí resolvió el problema de la seguridad pública. Entonces, como resultado, yo siempre he sido bien enfático sobre esto, es, digamos, el acierto más grande y lo que los ha mantenido 6 años, digamos, ahora lo que consiguió la reelección, en el gobierno. sin duda. Claro, esto ha funcionado tal cual. El problema ha sido los métodos y los mecanismos que se han seguido. Y fíjense que hay una contradicción acá, porque el siguiente problema que se hizo visible fue el de la economía, pero esta reducción en la seguridad jurídica no permite una inversión económica en el país. Entonces se comienza a dar ya esta dinámica de la inflación, de la canasta básica, que el mismo presidente dijo que iba a ser su siguiente milagro después del de la seguridad, que lo íbamos a esperar. Sí, los agromercados, por ejemplo, ha sido una medida buena, pero paliativa, no deja de ser una medida pasajera, más no una verdadera reestructuración económica. Casi siempre se aprobaba 2-1 el salario mínimo, incluso en los gobiernos del FMLN, porque no había probablemente un acuerdo con los empresarios. Pero dice, se hizo por 3 votos, o sea, por las 3 partes estuvieron de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Es más, yo estaba viendo al señor Arriaza, no sé si tuviste de la ASI, dijo que él mismo dijo ya era necesario un aumento del salario mínimo, y él evidentemente está hablando por representación de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si se aprueba de esa manera hay un consenso, pero obviamente no es la panacea, la solución de los problemas. Ese era el punto que yo quería señalar. Además, y no puede serlo por una simple razón objetiva. El empleo en El Salvador, los que están formalmente empleados, representan más o menos
entre un 25 y un 30% de la población. Entonces, el resto no tiene empleo formal, por tanto, no les aplica el salario mínimo. Entonces, claro. Evidentemente que esto sí ayuda, sí, pero no es la panacea de esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es hacer crecer la economía para que se dinamicen los sectores, Manuel, y este empleo pero pueda... es que los ingresos, ni el FMLN ni el gobierno actual, con subir el salario mínimo, con presumir que han sido los que más le han subido al salario mínimo, realmente están atendiendo el problema de la economía. Es que el salario mínimo es bueno para la gente que lo recibe, esto hay que tenerlo bien claro. Quien recibe su incremento obviamente en su salario, esto a nivel microeconómico sí, pero a nivel macroeconómico no, porque incrementa el índice de precios, genera inflación, genera desempleo, porque como ya se dijo acá, no es el gobierno el encargado de generar empleo, pero con esto desincentiva la empleabilidad. Claro, entonces, porque el empresario es el que asume costos que realmente a la larga, para mejor, pagar si no el salario lo puede mínimo, cumplir, mejor cierro. Claro, los empresarios ¿cómo lo piensan? Tengo 15 empleados a los que les pago el salario mínimo, voy a quitar a uno y con esto compenso y me quedo con los otros 14. Es que se establece un diálogo en la mesa del salario mínimo, en el consejo. Sí, y hay representación, pero no lo acatan, no lo están acatando. Normalmente llegan y dicen, no, mire, yo esto que usted está proponiendo yo no lo puedo absorber porque me va a generar esto y estos costos y yo voy a tener que despedir. Lean las encuestas. Y que no va a pasar 72 horas, no que va a pasar 24 días. Le preguntan a la gente en la calle, le preguntan a los turistas en el mar, y usted siente temor del régimen de excepción. Pero es que mire, yo no me siento atemorizado. Claro, nadie siente temor hasta que no le agarran a un familiar. Yo no me siento, nadie siente que tiene suspendida su garantía hasta que tiene un familiar preso. Dictaduras, por ejemplo, como la nicaragüense, a donde yo ni siquiera se me ocurre llegar a vacacionar, porque ahí sí es lo más probable que te pueda pasar algo, pero es que, y la gente lo sabe. Es que la probabilidad está abierta para todos y para cualquier ciudadano, siempre y cuando esté suspendida la garantía, puede pasar que la gente no sienta, que no sienta, o peor aún, que sigan pensando que no, es que el régimen solamente es para los pandilleros, es errado, estamos en el mismo riesgo. Política se llama percepción. El que no entiende el arte de la política no entenderá lo que estoy diciendo. Entonces está diciendo que prefiere que la gente perciba la seguridad aún a costa de la suspensión de sus garantías y no que ejerza sus propias garantías constitucionales. A la gente lo que le interesa es hacer una vida tranquila, digna y poder ganarse la vida. Lo que pasa es que como la gente nunca ha podido ejercer plenamente sus derechos y sus garantías, cuando vienen y la suspenden a cambio de seguridad, no sienten la necesidad de reclamar por sus garantías. No es hasta que sucede este tipo de detenciones de defensores de derechos humanos, detenciones de empresarios, ahí se empieza a dar cuenta la gente que hacen falta estas garantías. Lo más gracioso es que estos hablan de que el régimen de excepción es aquí y es allá, cuando ya habían capitulado y no encontraban la solución al problema. Esa es la 3 años, y es una medida excepcional y temporal. Ya habían capitulado y decía, este problema es irresolvible, no hay manera de resolver. Es que de que se resolvió. Yo no voy a discutir sobre el resultado. Estoy diciendo que la prolongación del marco constitucional. Según la encuesta, la gente sabe diferenciar entre el rol, el papel del presidente y de los funcionarios. Vamos a ver. No sé si tendrán la diapositiva, pero la pregunta realmente no es una calificación al presidente. La pregunta realmente mide la percepción de la gestión del presidente. Es que como sobre la popularidad, no es una calificación como tal, sino la aprobación de la gestión. La política es percepción. Claro, que la podemos separar. Porque está la percepción. Vamos a ponerle en pantalla, ahí está. Está la percepción sobre él, sobre la persona, que esta dura más. Esta dura más en el tiempo, al 86. Porque la percepción sobre él como persona quiere decir que lo está separando justamente de lo que estamos platicando. Lo está separando de las controversias de la Asamblea Legislativa, de los otros funcionarios señalados en medios por distintas cosas. Él ahí no se va a manchar porque lo están separando
y de hecho ha sido digamos, el bastión de la campaña, separarlo del resto de los funcionarios. Y luego se mide la percepción sobre la gestión, que ese tipo de percepción tiene por regla general una duración más prolongada, esa tarda más en disminuir. Porque, por ejemplo, la seguridad va a seguir, sigue estando vigente, entonces la gente va a seguir ponderando este tipo de cuestiones. Ahora, con lo que se debe trabajar y aprovechando, yo aprovecharía, digamos, esta popularidad del presidente, es en ir a poner en cintura a sus funcionarios. Aquí está la aprobación de la labor presidencial. Esta otra lámina que vuelve a ser entonces 85. La labor presidencial, esta medición siempre tiene un efecto más prolongado, porque la gente percibe las funciones, la obra y este tipo de cosas por más tiempo que una evaluación directa del presidente como tal. Entonces aquí yo me iría, no quiero decir que con esto hay una imprecisión técnica, es la forma en la que se redactó el instrumento, pero ambas preguntas miden percepciones prolongadas en el tiempo. Entonces no es anormal que tenga un 81-85%, porque viendo que es fluctuante, vea, en 2022 también tuvo un descenso, es relativamente normal. Ahora lo que hay que esperar es a tener más encuestas, a tener otras opiniones y comenzar a contrastar si existe diferencia entre las calificaciones que le proporciona esta encuestadora y las otras encuestadoras a partir de los instrumentos y de las fichas técnicas. Vamos a ver algo. ¿Hace cuánto no están las encuestas de la Gavidia y de la UCA? Porque la prensa gráfica desde hace como 5 años no hace encuestas, ¿verdad? Ya no le gustan los resultados. Pero no sé porque yo estaría ¿y que van a haber más encuestas? Se supone que deberían. Es lo normal. Que antes del cumplimiento estamos hablando hasta de 3, 4 encuestas, ¿no? Ya no les gustan los resultados. La Fundación Hugo tenía encuestas. Mejor ya no las hacen. Entonces, ya no les gustan los resultados. Ya no quieren mentir tampoco, solo uno que... Vamos a ver, ¿cuál es la lectura que tú haces de lo que anteceden tus compañeros de mesa? Cuéntame. ¿Qué es la opinión pública? La opinión pública es una cuestión amorfa, pero en realidad no es más que la percepción más o menos generalizada que tiene un colectivo con relación a temas de interés del colectivo. Eso es la opinión pública. Entonces, ¿cómo se mide? Hay una ciencia. La estadística es una ciencia si se aplica decentemente, no como otros que quieren que dé algún resultado, ¿verdad? Como William Dull, que tiene aquel libro que se llama Cómo mentir con estadística. Entonces, exacto. Entonces, si se aplica bien, la estadística es una ciencia con un margen de error relativamente bajo. Pero bueno, la gente, mira, siempre hay una dialéctica, no lo podemos negar, hombre, somos seres humanos. Entre un gobernante y los gobernados siempre se establece una dialéctica, siempre se establece un vínculo, una relación que tiene más o menos determinadas características según el lugar y el tiempo. Y dependiendo del carisma que pueda tener una persona. Así los detractores pueden decir que pueden ser minoría o pueden estar casi iguales en otros lados, o pueden a la inversa, ¿verdad?, ser mayoría los detractores. Pero lo que sea, ¿y cómo es posible que ustedes tengan casi que una relación romántica con un gobernante? Es que así funciona esto, así funcionan las democracias. Hay una dialéctica entre gobernante y gobernado, ¿va? Los que hacemos el ejercicio más o menos objetivo de querer poner las cosas según las consideramos, yo puedo tener mi percepción como Aldo Álvarez. De repente ahí sale uno que le tiene odio jarocho al presidente porque le tiene odio jarocho, pero esa no es la percepción de la mayoría de la población. Filosofía jurídica es importante y es una materia muy importante que se estudia en la universidad. Yo soy profesor de filosofía. La filosofía jurídica es la que nos explica, mira, meternos al debate bizantino del justnaturalismo y el positivismo es como hablar de que si crees que en la vida del más allá o que todo termina cuando te morís, no vamos a llegar nunca a un punto, porque está basado en convicciones muy personales sobre la vida y sobre la sociedad. Eso incluso yo creo que sí se llega a un punto porque es más un espectro. Entonces, se parte del naturalismo y se llega al positivismo, pero en medio se busca un balance entre el ejercicio del poder público y la protección de los derechos y las garantías. La ley, yo le tengo un gran aprecio a Julio, es un buen jurista, lo conozco desde hace muchísimos años desde la universidad, pero la ley no puede ser aplicada si no la interpretas.
¿Por qué? Porque cualquier ley es un silogismo de determinación de la consecuencia jurídica. A más B igual C. O sea, tienen que haber una premisa mayor, que es una conducta que está, ¿verdad? Es una conducta ideal. Tiene que haber una premisa menor, que es el que hizo esa conducta. Y luego la consecuencia, ¿y quién va a determinar si hay una premisa mayor, que es el hecho que está considerado en la ley, y que si se ha hecho match con la premisa menor, que es lo que sucedió en realidad, fulano mató a Perengano, por ejemplo, y quién va a determinar cuál es la consecuencia que la propia ley señala, siempre entre un mínimo y un rango máximo, a ese fulano concreto. Y dependiendo de las condiciones en las cuales se ve el delito, porque si fue legítima defensa tampoco podrá estar la pena, pero... Entonces el juez es un intérprete de la ley, pero evidentemente dentro de los límites de la ley. Pero hay todavía otros límites, porque esto es algo así como los círculos concéntricos. Pero mira, Aldo, ¿cómo se llaman esos límites de la ley? ¿Cómo se llaman esos límites? Garantías. Sí, claro. Es que, garantías se llaman esos límites. Pongámosle el nombre que corresponde. Por el principio de legalidad. ¿Y qué pasa cuando se suspenden esas garantías? No, es que se suspendan la garantía. Lo que hace es que temporalmente se aplican unas reglas, digamos, excepcionales. No es tan temporal. Para resolver un problema muy concreto y que ya trasciende la órbita de la normalidad de una sociedad. Era concreto cuando se aplicaba exclusivamente a las pandillas. Y lo que teníamos en la época de Pandillelandia era una torcida normalidad, ¿verdad? Era un problema muy profundo social, pero bueno, que nadie lo quiso resolver, no es porque no se pudiera, no lo quisieron resolver. No hubo voluntad política, en eso estamos de acuerdo. Tomaron la decisión. Y incluso al contrario, hubo pacto con esa gente. Entregas de dinero, lo convirtieron en actores políticos. Y electorales. Mira, yo a ti te molesta porque Arenas tuvo hace tiempo, ya dejó el poder. Está bien. No seas chismosa, te dije que hace 16 años no estaré en el poder. No hablemos de eso, pero de Arena a mí no me sorprende nada, porque ya vemos a qué intereses respondía. Pero que el FMLN lo haya hecho, esa traición, esa no se le perdona.